Amigos de Diario, tenemos una novedad importante, última hora relacionada con el caso García Ortiz. Ya saben, lo del fiscal general del Estado, que nos tiene muy entretenidos, sobre todo en lo mollar de este asunto, que es los mensajes. ¿Qué dijo el fiscal general del Estado? ¿Cómo utilizó sus móviles el día de la supuesta filtración que está investigando el Tribunal Supremo por una supuesta revelación de una conversación privada de la pareja de Ayuso? ¿Qué dijo García Ortiz? ¿Qué hizo con sus móviles? Bueno, teníamos la noticia de que Google y WhatsApp estaban en disposición de ofrecerle al juez Hurtado, que está investigando este caso en el Tribunal Supremo, ofrecerle los mensajes, esos mensajes que García Ortiz se negaba a, digamos, transferir o enseñar para la investigación. Tenemos novedades sobre esto, lo vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque Sánchez respira, este es el enfoque que podemos decir. Google y WhatsApp no consiguen recuperar mensajes nuevos del fiscal general del Estado. Hugo Pereira, vamos a ver. Vamos a ver. ¿En qué punto nos situamos en la investigación con este caso que efectivamente supone un respiro para Sánchez, esta última noticia, porque había como una gran expectación en torno a lo que pudieran recuperar Google y WhatsApp? Claro, pero ahora, ¿qué dicen Google y WhatsApp? Que no tienen nada que recuperar. ¿O qué es exactamente lo que nos están diciendo? A ver, primero, punto número uno, a nivel de estrategia, evidentemente el gobierno esto le beneficia, eso indudablemente. Segundo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Nosotros, el diario tuvo acceso al auto en donde, que se ha levantado, ¿no?, en secreto, ahí lo estamos viendo en pantalla. Yo creo que este es un pantallazo clave, ¿no? Aquí habla, como estamos viendo ahí arriba, de los datos recuperados, del análisis de datos de WhatsApp, ¿no? Y en relación a WhatsApp, lo que dice es que no se han podido recuperar, textualmente lo estoy leyendo, no se ha podido recuperar los mensajes vinculados a la cuenta con número abonado que puede ser de interés para el investigado. Del número abonado no se han recibido datos respecto de la tendencia de cuenta de WhatsApp. 3. De los registros que almacena el proveedor de servicios no se ha detectado un sello de tiempo, del 25 del 10 del 24 a las 21 tal, que aporta los siguientes datos: dispositivo, creación, registro, en fin, que de lo que viene siendo WhatsApp no se ha conseguido nada. O sea, del análisis de datos de WhatsApp no se han conseguido recuperar parte o buena parte de los mensajes, con lo cual, sin mensajes no hay nada, evidentemente. De la parte, bueno, pues ya del análisis, ¿no? Esto se pidió a Google y a WhatsApp. Pues de la parte de los mails, pues no han encontrado tampoco mensajes, en la parte ya de Google, la parte de Gmail, no se han encontrado mensajes de correo electrónico tampoco pertinentes y relevantes para esta investigación. Y la parte de WhatsApp, como estamos diciendo, directamente es que no se han podido ni conseguir buena parte de los mensajes. Y los que se consiguieron, o los datos que se consiguieron, pues no son relevantes para la investigación. Con lo cual, sin mensajes, pues no hay investigación, las cosas como son. Es decir, y esto no es una cuestión ni de la UCO, ni de la Guardia Civil, no es una cuestión del fiscal general del Estado, no es una cuestión de Pedro Sánchez, es una cuestión de que Google y WhatsApp, en este caso WhatsApp fundamentalmente, pues no consiguió recuperar buena parte de los mensajes, y los datos que consiguió recuperar pues no son determinantes, no son relevantes para esta investigación. Así están las cosas, ni más ni menos. Bien, eso es lo que tenemos encima de la mesa, pero entonces esto es un varapalo. Esto es un varapalo para, digamos, lo que se puede saber de la famosa supuesta filtración de las conversaciones de González Amador, porque esto era clave, determinar qué dijo quién o qué mensajes envió el fiscal general del Estado ese día. Lo que teníamos, ahora estamos diciendo que no hay forma de recuperarlo. Lo que teníamos en su momento... O que no hay nada que recuperar. A ver, por recapitular un poco y contextualizar a nuestra audiencia. Lo que teníamos en su momento fue un auto del magistrado del Supremo que decía: hubo, digamos, epicentro, origen, fiscalía, destino Moncloa, pues hubo esa filtración. Lo que está claro es que aquí se filtró un mail privado del novio de Díaz Ayuso, de la defensa de Díaz Ayuso. Eso yo creo que aquí no es debatible, es un hecho. Se filtró un mail privado. Sí, eso pero determinar el origen de la filtración. Y entonces, en ese sentido, en su momento, ya hace meses, el magistrado Ángel Hurtado, del Tribunal Supremo, hizo ese auto que decía que había una filtración, origen Fiscalía, destino Moncloa. Bien, pero aquí había que determinar el quién de Fiscalía, quién lo mandó y quién de Moncloa lo recibió. Claro, Fiscalía y Moncloa no son dos personas, son dos instituciones. Entonces había que responder a la pregunta clave de quién. Que para responder esa pregunta, pues se intentó recuperar esos mensajes del fiscal general de Estado para ver si tenía algo que ver y si era el quién, ¿no? La pregunta esa, si era el fiscal general del Estado. Se pidió
a Google y WhatsApp, a estas dos grandes compañías, se pidió que por favor recuperaran los mensajes. Uno, Google, del correo electrónico del fiscal general del Estado, y WhatsApp, pues efectivamente los WhatsApps del fiscal general del Estado, ¿no? ¿Qué nos encontramos? Que en lo de Gmail, en referente a los correos electrónicos, no hay nada relevante, y en referente a lo de WhatsApp, pues directamente no se consiguió recuperar buena parte de los mensajes, y los datos que, como decía antes, que se recuperaron no son determinantes para la investigación, por lo cual no hay nada. No se ha podido responder a esa pregunta del quién, ni mucho menos imputarle el quién al fiscal general del Estado. Esa es la realidad. Esa es la realidad, ¿no? Con lo cual, a partir de ahí, yo creo que la investigación del fiscal general del Estado, a no ser que se encuentra algo adicional, pero colocada encima de la mesa, yo creo que está a puntito, o si no es a puntito, próximamente veremos cómo se archiva. Claro. Esa es la realidad. Pero, a ver, Hugo, estás yéndote un poco lejos, creo, porque tú estás hablando de un archivo de investigación por noticia que tenemos de última hora de que Google y WhatsApp, hombre, es importante, pero no es lo único que hay en esa investigación. Bueno, pues se tendrá que investigar, efectivamente hay más investigados, esto hay que decirlo, en este caso que se está investigando, que se está instruyendo en estos momentos, no solamente está imputado el fiscal general del Estado, también está imputado otras personas, como por ejemplo la fiscal de Madrid, en fin, otras personas, ¿no?, que están siendo investigadas en este caso. Pero aquí volvemos a lo mismo. Javier, falta responder la pregunta clave: ¿quién? Fiscalía no es una persona, Moncloa no es una persona, son instituciones. Imputamos a todos los de Fiscalía, a todos los de Moncloa, imputamos a todo el gobierno, imputamos a toda la Fiscalía General del Estado, todo el Ministerio Público, eso es imposible. Con lo cual, si no hay indicios del quién puede ser, de la persona que puede estar detrás de la filtración, de la emisión y de la recepción de esa filtración, si no hay indicios que apunten a ninguna persona, había indicios del fiscal general del Estado. No se recuperaron los mensajes. Lo que sabemos aquí es que hubo ahí una filtración, claro, lo del famoso caso Juan Lobato, es decir, a Juan Lobato en ese momento, que era el representante responsable, portavoz también parlamentario del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, le llega un mensaje de la jefa de gabinete, del jefe de gabinete en ese momento de presidencia del gobierno, de Óscar López, le llega un mensaje, Hugo, y le dicen esto para que lo uses. Y era un mensaje referido a estas conversaciones de González Amador. Para que lo uses políticamente en la Asamblea de Madrid en contra de Ayuso. Eso está claro. Esto le costó el puesto a Juan Lobato porque Juan Lobato mostró su extrañeza, preguntó ¿y esto de dónde viene? Bueno, fue al notario incluso. Y fue al notario. Fue al notario porque por quería... todo esto le olía muy mal y él fue al notario como para decir yo me cubro las espaldas con este caso. Esto al final le costó el puesto, él tuvo que dimitir, al final denunció lo que contó, luego dijo que no, luego dijo que sí, al final es que el problema fue. El problema de esto es determinar esa conversación de dónde viene, quién filtró esa conversación. A ver, el problema es esa conversación que le enviaron a Lobato. El problema es que el documento original que le mandaron a Lobato, porque el que mostró en la Asamblea de Madrid, ese ya había sido publicado por medios de comunicación y tal, pero él recibió un original que no tenía esos tachones que estamos viendo en pantalla. Esos tachones que estamos viendo en ese documento no los tenía el original, que ya se determinó, que ya se sabe que recibió Juan Lobato. Es decir, el problema es que Juan Lobato recibió por parte de Moncloa, recibió un documento original que no había sido en ese momento tal cual publicado en ningún medio de comunicación. Lo que recibió Juan Lobato en esas dimensiones, es decir, textualmente el documento en sí, ese documento privado, no había sido publicado íntegramente en ningún medio de comunicación. En ninguno. Ese es el problema, claro, porque si hubiera sido publicado en un medio de comunicación, pues perfecto, es decir, Moncloa va a una noticia, un medio de comunicación, coge lo que se publicó y se muestra a la Asamblea. Ahí no habría ningún tipo de problema. Claro. Pero el problema es que ese documento que originalmente, no el que mostró, el que mostró ya estaba publicado en la Asamblea de Madrid, el que originalmente recibió Juan Lobato, que no tenía, insisto, esos tachones que hemos visto, ese documento no había sido publicado por ningún medio de comunicación íntegramente, porque ningún medio de comunicación había publicado el documento como tal. Sí, algunas pinceladas de lo que había, pero no el documento como tal. Entonces la pregunta es, ¿quién mandó ese documento a Moncloa, que a su vez lo mandó a Juan Lobato? Volvemos a lo mismo, la pregunta, ¿el quién? ¿Quién? Sánchez Acera, que fue quien le mandó ese documento a Juan Lobato, ¿quién se lo mandó a Sánchez Acera? ¿Quién? ¿Cómo llegó a Moncloa ese documento? Bien, esa sigue siendo la pregunta. Y claro, el fiscal general de Estado tiene una causa abierta, todavía sigue siendo investigado. Había esos indicios de que podría haber sido el fiscal general de Estado él mismo o a través de algún interpuesto de haber dado esa orden, pero no se ha podido determinar porque no hay mensajes. Pues claro. Bueno, pues esto es lo que tenemos que decir en este momento sobre este asunto. La última hora es lo que les hemos contado. Google y WhatsApp parece
que no tienen una gran capacidad de recuperar o no encuentran mensajes referidos a estas conversaciones de García Ortiz, última hora, y además ponemos en contexto todo lo que sabemos hasta ahora de este caso que impacta de lleno en la Fiscalía General del Estado. Es diario, es noticia.